Gracias, Padre. Por la ofrenda perfecta de Cristo. Fuimos aceptados, justificados, adoptados. Se nos dio el principio de vida. Se nos dio su genes. Ahora el principio de vida de Cristo está en nosotros. Y ahora nosotros, cual Cristo se entregó, se rindió, nosotros también rendimos nuestra vida. Solo una persona que acepta la responsabilidad del reino se le da la sabiduría, se le da la inteligencia, se le da el conocer el misterio consumado. Solo aquel que acepta el reino, que se hace responsable, se le manifiesta, se le da más luz. Y por eso nos humillamos ante ti. Por eso nos rendimos ante ti. Quema todo aquello que es del mundo, todo aquello que es soberbia, altivez, desobediencia, dureza, incircuncisión. Y que quede solo la hermosura de Jesús. Oh Padre, gracias. Es la vida que se derrama, la vida que se entrega, la vida que se rinde, la vida que obedece. Es aquella donde tú te manifiestas, se activa. Se activa el principio de vida que tenemos por ti. Ahora viviremos por tu Espíritu y no por nuestros esfuerzos. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias por este momento tan maravilloso de rendirnos. Cada alabanza fue escogida precisamente para llevarnos a este momento de rendirnos ante ti. A tomar conciencia de que se nos dio el reino de Dios. Se nos dio una vida que no puede operar aparte del reino. El hábitat de la vida que tenemos es el reino de Dios. No puede operar esa vida aparte de tu reino. Por eso que el cristianismo de tanto falla. Porque quiere la vida de Dios aparte de su gobierno. Aparte de su señorío. No puede operar la vida fuera de su hábitat. El reino de Dios es el ecosistema donde la vida de Dios permanece y existe. Gracias, bendito Padre. Te adoramos, te bendecimos y decimos amén, amén, amén. Gloria a Dios, un aplauso al Señor, amados míos. Bendito Dios, gracias, príncipes y princesas de Dios, maravillosos hijos de Dios. Los amo mucho. Otra vez, una vez más. Para mí es un privilegio abrazarlos, no me cansaré. Qué bueno verlos a todos, hermanos míos. Qué dicha adorar a nuestro Dios. Qué alabanzas tan precisas, tan apropiadas que nos permiten. El tema de esta mañana tan gloriosa, aparte que usted está muy bonito, muy bellos. El tema de esta mañana, la cruz y la inteligencia espiritual. Otra vez, la cruz y la inteligencia espiritual. Vimos en la ocasión anterior que Cristo nos trajo y nos sumergió en la voluntad de Dios. El creyente con cruz comprueba la voluntad de Dios. No la encuentra, no la halla, porque no se la ha perdido. En la cruz se nos dio la voluntad del Padre, la cual es buena, agradable y perfecta. Y hoy vamos a ahondar más en ese tema tan glorioso de la voluntad de Dios. Y vamos a ver algo muy esencial que está íntimamente ligado a la voluntad de Dios. Hay un elemento glorioso que la voluntad de Dios por sí sola no puede permanecer, no puede existir. Y el elemento envuelto a la voluntad de Dios se llama inteligencia espiritual. Entiéndase, por favor. En la cruz no tan solo se me dio la voluntad del Padre, en la cruz se me concedió inteligencia espiritual. No podemos vivir la vida cristiana aparte de ese elemento tan importante. Y hay una expresión extraordinaria por la que los apóstoles oraban. Observa la oración apostólica. Ellos no oraban por bienes. La iglesia primitiva, que era tan perseguida, tan marginada con tantos azotes, envuelta en pobreza extrema, en Jerusalén en una pobreza extrema, en Antioquía había una pobreza atroz,
Sin embargo, la oración apostólica nunca fue por más bienes. Tú no encuentras ni una sola oración, dame un empleo. En ningún lugar, Señor, quiero una luna de miel bonita. Ahí no dice nada de eso. Si hay algo extraordinario que ellos oran, es exactamente esto. Los apóstoles tenían una sola oración: inteligencia espiritual. Que Dios nos dé el espíritu de inteligencia, ellos le llamaban. Vamos a verlo, por favor, Colosenses capítulo 1, verso 9. Ellos oraban una y otra vez que tú recibas el espíritu de inteligencia. En este primer pasaje de hoy día, Colosenses 1:9, ábralo por favor, nos vamos a quedar allí en unos cuantos versículos. Dice así la Santa Escritura, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Colosas, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, habían escuchado el reporte de la iglesia de Colosas. Era una iglesia de buen fruto, de buen orden, una iglesia con mucha bendición. En el sentido no material, en el sentido espiritual, los hermanos obedecían. Los hermanos sabían vivir la vida a pesar de la persecución, a pesar de la marginación. Ellos tenían una prioridad, ellos tenían vida, manifestaban vida. No tenían edificio, no tenían dinero, no tenían títulos, no tenían el buen trabajo, no tenían el buen carro. No tenían tantas cosas que a nosotros nos sobran. Sin embargo, sí tenían algo. Tenían la vida. Ellos sabían vivir la vida interna, el principio de vida que contenían por dentro. Ellos entendían qué habían recibido y cómo lo sabían activar. Por eso que Pablo dice, no ceso de orar por vosotros. Y mira la oración. No cesamos de orar por vosotros, de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Observa, predicamos voluntad. Ahora observa lo que sigue. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tú no puedes disociar la voluntad de Dios de la sabiduría e inteligencia espiritual. Basado en este versículo, hoy es todo el mensaje de hoy día. Ya nos dio Dios la voluntad de Dios. No tengo que estar buscándola. Tengo que comprobarla, que es buena, agradable y perfecta. Toda voluntad de Dios es buena para mí. Es agradable, es perfecta. Para aquellos que hemos rendido, recuerda esa palabra, responsabilidad. Es importante esta palabra, hermanos míos. Porque a ti se te dio un reino. Y la vida que se te dio no puede operar fuera del reino. Entiéndase, por favor, la vida está sujeta a su ecosistema. La vida está sujeta al hábitat. Y la vida que se te dio está sujeta solamente al reino. Tú no puedes pedir la vida, reclamar la vida aparte del reino. No funciona, perece, se acaba. Todo cristiano que quiere la vida fuera del reino es una contradicción. La vida que se te dio es dentro de un marco, el reino de Dios. Amén. La vida espiritual que Cristo nos trajo, entiéndase por favor, se te dio la voluntad de Dios, se te dio que el Padre quiere su reino en la tierra y tú seas vehículo del reino. Y Él dice, no te va a faltar nada. Yo pago todo, yo proveo todo. Aleluya. Y aun cuando te maten, vas a morir con dicha. En victoria. Nunca conocerás la derrota, jamás. Es tremendo. Pero esa vida requiere un hábitat del reino de Dios. Tú no puedes disociar la vida del reino. Oye, qué tremenda revelación es esta. Entonces, se nos dio el conocimiento de la voluntad de Dios, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Continuamos. ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esta es la vida en acción. El versículo 10 es, el versículo 9 es la causa, el versículo 10 es el efecto.
Mira la iglesia andando digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Dónde está la dirección de esa iglesia para irnos? Porque esa es una iglesia. Aunque no tenían edificio, no tenían grupo de alabanza, no tenían tambores, porque ellos no podían golpear duro, es que los romanos los encontraban. Ellos tienen que estar escondidos y en extrema pobreza. Sin embargo, vaya qué vida. Verso 11 continúa el efecto: fortalecidos con todo poder, con la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Un ánimo largo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí hubo un traslado, sí ocurrió un cambio. Ellos operaban en otro reino. Por lo tanto, necesitamos esa inteligencia espiritual. Vamos a desglosar todo ese misterio. Ahora la pregunta: ¿por qué la importancia de la inteligencia espiritual? ¿Por qué la importancia? Entiéndese, porque para entender las realidades espirituales se necesita la operación del Espíritu Santo. Tú no puedes entender la vida que se te dio con tu mente natural, con tu educación universitaria. No puedes. Se necesita la inteligencia espiritual para poder comprender la operación de la vida que se te dio. Para todas las realidades espirituales se necesitan la sabiduría de lo alto y la inteligencia espiritual. Jamás podré comprender lo consumado, qué principio de vida se me dio que ya yace en mí, aparte de la inteligencia espiritual. Permítame ilustrarlo. Yo sé que usted me está preguntando, sus ojos me dicen. Amén. Permítame ilustrarlo. Existen varios tipos de telescopios. Hay el telescopio amateur, que cuesta varios cientos de dólares. Y con tal puedes ver solamente las sombras de la luna. También existe el telescopio profesional, el cual cuesta varios miles de dólares. Y con este puedes ver más específicamente los detalles de la luna. Tremendo. Un telescopio profesional vale 10,000, 15,000, hasta 20,000 dólares. Lo traes a tu casa y ves la luna tremendamente, perfectamente. Aleluya. Pero existe el telescopio de la NASA. Ya no cuesta varios cientos, ya no cuesta varios miles, ahora cuesta varios y muchos millones. Con el cual puedes ver más allá de la luna. Ahora puedes ver la galaxia. Sígueme el pensamiento, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre estos, el amateur, el profesional, el de la NASA? ¿Cuál es la diferencia si ustedes están viendo el mismo objeto? La diferencia consiste en la cantidad de luz que permite entrar. La diferencia radica básicamente en la mayor luz que se permite entrar. Y por eso se ve mayor claridad. Yo tengo un celular, no le doy propaganda, no le digo el número de esas cuestiones. Pero literalmente cuando recién lo compré, en el dormitorio mío, a plena oscuridad, tomo una foto y sale nítida, sin flash. Nítida. En plena oscuridad. La luz apagada, totalmente el cuarto apagado, y tomo una foto y me veo los pies perfectamente. Por la cantidad de luz que permite entrar aún en oscuridad. Estos hermanos que me toman, no me tomen esa foto, por favor. Una foto más fea que ahí está. De la calidad de lo que permite entrar de luz. Ahora imagínense el telescopio de la NASA. Dios mío, qué nitidez. Ver con sabiduría e inteligencia espiritual es ver el Evangelio con el telescopio de la NASA. Vas a ver el mismo objeto, pero con mayor magnitud, con mayor claridad. Y muchos cristianos
cristianos prefieren la vida cristiana? ¿Con qué telescopio? Usted responde, ¿sabes? Entendamos esto. La inteligencia espiritual nos muestra el orden de las cosas de Dios. El orden, el diseño. En la sabiduría encuentro las palabras relevantes para expresar ese orden, pero la inteligencia encuentro el entendimiento de ese orden. Las Santas Escrituras es el libro tan perfecto, este libro que lo agarra una persona analfabeta y le puede dar un gran sentido. Este libro lo agarra un profesional y le puede dar un mayor sentido. Y lo agarra un hombre sabio, le puede dar un sentido muy profundo. Pero lo agarra un hombre con inteligencia espiritual y puede cambiar una nación. Para eso es la inteligencia espiritual. Le va a dar un sentido que va a sacudir naciones, generaciones. En el telescopio amateur pasan muchos detalles desapercibidos. Permanecen ocultos. Están allí y jamás lo puede ver. Lo está viendo y no lo puede percibir. Es la misma Biblia en diferentes manos. Para uno es un nivel de luz, para otros otros detalles son descubiertos. Qué maravilloso. Un hermano con inteligencia espiritual puede descubrir grandes riquezas escondidas. Riquezas espirituales que va a sacudir a una generación. Unos leen la Biblia porque les gusta y te felicitan. Otros con inteligencia espiritual la leen porque tienen el más alto sentido. Escúchame, responsabilidad. La persona con inteligencia espiritual no lee la Biblia porque le gusta. La lee porque tiene un alto nivel de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? El pastor Joel se va para Ecuador y tú desapareces 6 semanas. Esa es responsabilidad. La inteligencia espiritual se les da, escúchame, a los responsables. Repito, la inteligencia espiritual se le da a los responsables. ¿Responsables en qué? Responsables para con el reino de Dios. Dios no da inteligencia espiritual a los que no son responsables para con su reino. Entre más sea tu sentido de responsabilidad, mayor será tu inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual está determinada por tu nivel de responsabilidad. Oye, eso es serio. Cuanto más responsable me vuelvo de conocer quién es Dios y cómo representarlo dignamente, entonces escudriño las Escrituras, ya no como amateur ni como profesional, sino con el mejor telescopio. Repito, entre más responsable me hago de conocer quién es Dios y cómo representarlo dignamente, entonces Dios va a abrir un nuevo nivel de luz que cuesta millones. Y encontrar mayor revelación. ¿Quién es un cristiano amateur? Es aquel que usa la palabra para sentirse bien, para resolver circunstancias, para apagar un incendio. Eso es todo. Y una vez que lo resoluciona, ya, listo para el siguiente. Por favor, para de vivir de milagros. Porque un milagro es la respuesta para una emergencia. El cristiano responsable deja de vivir de milagro en milagro. Un milagro es para apagar un incendio. Y si tú quieres vivir de milagro en milagro, quiere decir que tú vives de fuego en fuego. Dios no te llamó a ti a vivir de milagro en milagro.
Dios te llamó a ti a vivir de bendición en bendición. Amén. Es muy diferente, hermanos míos. Y el cristiano responsable vive de bendición en bendición, no de milagro en milagro. Yo no quiero vivir de milagro en milagro. No, honestamente no. Un milagro es para una emergencia. Un milagro es para los irresponsables. Pero el padre que se hace responsable va a desatar mayor luz, mayor favor. La señorita que se hace responsable, Dios le va a dar el telescopio más grande para que vea al hijo. Oye, qué tremendo eso, hermanos míos. Un creyente con inteligencia espiritual es muy responsable para encontrar las riquezas eternas. Es una persona con mayor medida de luz. Así que si aumenta la luz en nosotros, entonces vamos a encontrar cosas tan extraordinarias que tienen el poder para cambiar una vida, cambiar una familia, cambiar una generación, cambiar una nación. Todos los fundadores de las universidades de Estados Unidos, ¿tú sabías esto? Todos los fundadores, Harvard, Yale, las universidades originales de esta nación, fueron cristianos y le dieron nombres cristianos. Porque ellos vieron en las escrituras los principios de vida. Ellos fueron responsables, gente pensante que esta nación tuvo. La iglesia fue desviándose y ya no produce personas responsables para pensar. Queremos ser sentimentales, emocionales, sensoriales, almáticos. Una gran nación fundada bajo las leyes cristianas, que hasta el día de hoy gozamos de tanta bendición en esta nación. Ellos encontraron en la Biblia lo que cualquier ser humano natural jamás puede encontrar, que es el libro maravilloso. ¿Sabías tú que la Biblia es el libro más vendido en la historia hasta el día de hoy? Un hombre natural encuentra el Salmo 91 y dice, Dios me cubre, Dios me guarda. De hecho, hasta lo abre en la sala en el Salmo 91. Para que Dios me guarde como si fuera un amuleto. Un hombre natural hace esas tonterías. Pero un hombre espiritual encuentra que puede cambiar a su generación. El hombre con inteligencia espiritual encuentra verdades eternas, donde su vida será un instrumento para transformar generaciones. Por eso que escogí esta canción como ofrenda. Yo quiero ser responsable. Úsame como instrumento para tu reino. Entiendo que tu reino es un principio de vida que opera en mí y tiene el poder para cambiar generaciones. Un joven que se hace responsable. ¿Dónde radica la diferencia? Entiéndeme la pregunta. Es el mismo libro, pero en las manos de Calvino hizo diferencia. Hoy Suiza, una de las naciones más poderosas sobre la tierra. Estados Unidos difícilmente compite. ¿Por qué? ¿Quién fue el padre? Juan Calvino. ¿Quién fue el padre de esta nación? Juan Calvino. El mismo libro. ¿En tus manos o en las manos de él? ¿Cuál es la diferencia? Su nivel de responsabilidad. El reino solo opera en los responsables. Aleluya. Qué tremendo esto, hermanos míos. ¿Dónde radica la diferencia? En que él la leía con inteligencia espiritual. Yo persisto leerla con irresponsabilidad.
sé que suena ofensivo, pero es una decisión. La decisión que un joven tiene que tomar. Había más de 100 jóvenes en la iglesia que yo asistía. Pero un muchacho don nadie decidió ser responsable. Y a medida que ha sido responsable, está cambiando generaciones. Dios quiere pasar ese estafete a una doncella, a un muchacho. Qué maravilloso. Entiéndase, por favor, el libro de Romanos no está en la ubicación donde está por casualidad. No está después de los evangelios y libros de los hechos por casualidad, sino intencionalmente. En el canon pusieron los 4 evangelios, pusieron el libro de los hechos y luego pusieron el libro de Romanos. Y tú te preguntas, ¿por qué pusieron Romanos allí? Porque el evangelio se nos dio la vida. El libro de los hechos se demuestra la vida en la congregación. La iglesia primitiva, con tanta adversidad, con tanta oposición, demostró tener la vida. Ellos sabían vivir la vida. Personas sencillas, personas inteligentes, personas comunes, personas estudiadas, ellos vivían la vida. Y llega Romanos para explicar ese principio de vida. Tú tienes una vida. Este viernes me reuní en mi casa con 8 personas. Mi esposa preparó la casa y preparé el libro de Romanos 8, 3 principios de vida. Y luego, en base de eso, entenderlo, vamos a orar por la congregación. Repito, Romanos no está allí por casualidad, está intencionalmente. Sé que la iglesia primitiva vivía la realidad de Dios y era gobernada por el principio de vida. Ellos tenían el espíritu de vida. Entiende lo que has recibido. Tú no recibiste una religión. Tú recibiste una vida victoriosa en tu espíritu. Nadie puede tener la vida que tú tienes. Resulta que es la vida de Dios. La vida que venció al diablo, al pecado, a la muerte. Venció todo, venció tu pasado, presente y futuro. Y esa vida, principio de vida, ¿está dónde? En tu espíritu. Tú tienes que inteligencia espiritual es para saber cómo, qué es lo que tengo. ¿Cómo opera esa vida que está dentro de mí? Tremendo, hermano. Entiéndase, el Antiguo Testamento era gobernado por lo profético, es decir, señalaba. El Nuevo Testamento es gobernado por lo apostólico. Entiéndase, por favor, ¿cuál es la diferencia? En que el uno señalaba y el otro explica. El uno señalaba la vida, el apóstol dice, ya es la vida, así es que se vive la vida. Todo el Antiguo Testamento es profético, mira la vida, viene la vida, viene la vida, viene la vida, y llegó la vida. Y entonces los apóstoles, ¿para qué son? Para explicarnos cómo vivo lo que ya yace abundantemente, derramado. Tengo amor, tengo paz, tengo victoria, tengo vida, tengo conquista dentro de mí. Por eso que no los podían ellos detener, no los podían parar, porque ellos sí entendían que recibieron un reino inconmovible. Wow. Eso es importante. Lo profético anuncia, lo apostólico entiende. Es bueno que lo escribas. Que entendemos que ahora somos gobernados, sustentados por un principio de vida. Por lo tanto, era contradictorio una persona con depresión y vida. Es una contradicción. Una persona con ansiedad y vida es incongruente. Tenemos la vida. Ahora ya no somos gobernados por salarios, por un empleo. Ya no somos gobernados por las malas noticias. Llega un tonto, Cristo viene y terremoto y tal. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué te picó? De repente hay una lluvia con granizo, ya Cristo viene.
Y el montón de bobos ya se dejan gobernar porque TikTok lo dice. Un montón de basura porque no entienden lo que tienen. Entiéndase, esta vida no es gobernada por amenazas. Esta vida que tú tienes gobierna. Se te dio una vida de gobierno. Pero yo persisto en ser gobernado. Oye, qué mensaje. Y esta es la introducción nada más. Este no es el mensaje. El libro de Romanos es la práctica de lo que se vivía, es la explicación de la práctica de lo que se vivía en ellos. Lo que el libro romano canónicamente está puesto allí para explicar lo que ellos tenían. Por eso que el pastor Joel se pasó años explicando el libro romano, haciendo 20 lecciones del bautismo en agua. ¿Tú la leíste ya? Y sigues con tu afán de vida y no entiendes que te dio un reino. La vida no se puede disociar del reino. Aleluya. No hay vida espiritual sin el reino. Todo creyente que no le importa el reino de Dios, jamás se le dará inteligencia espiritual. Ay, ay, ay. ¿A ti no te importa un comino el reino? ¿No sabes definir el reino? No se te da aunque ores y ya no y clames. Aunque yo mismo ore por ti. Aunque Abraham ore por ti. Dios no te dará inteligencia espiritual. Porque el reino, la inteligencia espiritual se le da a los responsables del reino. ¿Cómo comienza el libro de los Hechos? ¿Tú sabías eso? Capítulo 1. Reino. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? Capítulo 28. Reino. Comienza con reino, termina con reino. La vida para poder vivir el reino. Ese era el tema. Dios te dio la vida para poder vivir el reino. ¿Qué vida tú tienes? Es la vida para poder vivir el reino. Tú perteneces a un reino. Fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya no eres parte de tinieblas. Ya no eres parte de la generación maldita. Se te trasladó del reino de la opresión al reino de la vida. Punto. Ya lo leímos ahorita mismo. Y que andemos dignamente la vida para vivir el reino. Aleluya. La vida que trajo la cruz es la vida que solo opera en el reino. No lo podemos quitar del habitar. El reino es el habitar y la vida es la que opera allí. No podemos usar la vida de la cruz fuera del reino. No funciona. Eso que tantos cristianos quieren la vida, pero fuera del reino. Lo siento, no va a funcionar. Vienen las desilusiones, los fracasos y las vergüenzas. Eso que hay miles de cristianos recibiendo la vida y siendo vergüenza del reino. Ay, qué tremendo. Y es por eso que tantos creyentes quieren vida espiritual fuera del reino. Y esa vida no funciona así. No es tu ecosistema. La vida espiritual fuera del reino muere. Repito, la vida espiritual fuera del reino muere. Por eso que tú eres cristiano jalando las piernas. ¿Dónde está la vida? No está en el reino. Así es sencillo. Obsérvese, por favor, la primera proclamación. Aparece Juan el Bautista y dice: arrepentidos, el reino se ha acercado. Tremendo. El reino está al alcance de todos. Fue la predicación de Juan el Bautista. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de un reino. El mensaje de Cristo fue un reino. ¿Tú sabías que hace 13 años fui al Ecuador? Con las maletas, los muchachos, guitarras y ese montón de cosas. Rentamos un hotel, invitamos a los pastores y ese fue el mensaje número 1. Más de un mes dándole reino. Tanto que la gente decía que yo era testigo de Jehová. Yo digo, la gente creía que yo era testigo de Jehová. Yo decía que yo era adventista. Mire cómo están chiflados. Es tremendo. Y
Y recorría Jesús todas las calles de Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino. Vaya. Recorría Jesús todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Continuamos. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas sin pastor. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, llegando todos le detenían pero él les dijo, es necesario también que a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto yo he sido enviado. Luego enseña, preguntado a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entrado a los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y a los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta que la vida que él anunciaba, que la iglesia del Nuevo Testamento tenía, era una vida de reino? Somos responsables a. Tú no eres responsable, Dios no te da inteligencia espiritual. Y vas a ver la vida cristiana con un telescopio amateur. Luego llamó a los discípulos, les dio autoridad, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta gente nuevo testamentaria tenía una mente, hemos recibido un reino y una vida que sustenta ese reino. Ya no vivimos para afanes, ya no vivimos preocupados, ya no vivimos para esas cosas. Ahora tenemos un reino de Dios, somos responsables. Les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de los cielos. El reino se ha acercado. Es tremendo. Así que el libro de los Hechos trata del reino de Dios expresado. Se trata de un reino que está sobre todo, y ya sea por gente simple o gente analfabeta o gente muy letrada, el reino funciona. Es una vida de reino en sus corazones. Es extraordinaria la vida del reino, y cuando toma a alguien, lo cambia por completo, y la evidencia que produce se llama amor. La evidencia del reino es el amor. Arraigados, cimentados en un amor por Jesucristo, esa gente amaba apasionadamente a Jesucristo. Un amor que renunciaba a este mundo, y un amor que vence a este mundo. Era un amor que valía más que su propia vida o la vida de sus hijos. Este era el reino que ellos habían recibido. Y lo comprendían y lo vivían. Así que, amados míos, aquellos discípulos descubrieron lo que significaba entender la operación del Espíritu con inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es diferente a la sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? Tremendo. La sabiduría espiritual es el saber la voluntad de Dios. Pero la inteligencia espiritual es cómo comprender la voluntad de Dios. La sabiduría te da el qué, la inteligencia te da el cómo. Cuando el Espíritu Santo opera en nosotros en sabiduría, nos permite saber cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando la inteligencia espiritual opera en nosotros, lo que nos permite es comprender cómo la vamos a llevar adelante. Es importante entender esto, hermanos míos. Así que no es lo mismo saber que algo es de Dios, a saber cómo lo debemos usar. La inteligencia espiritual nos da siempre el cómo. Tu matrimonio es el qué, cómo hacerlo es el cómo. Dios te permite casarte, enamorarte de un muchacho que Dios te da testimonio. Esta es la persona compañera para mí, para el reino de Dios. Ahora el cómo. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo somos responsables como pareja? ¿Cuánto cambio de generación vamos a traer? Inteligencia espiritual es ver con los ojos de nuestro espíritu las realidades consumadas. Es meternos en la escenografía. Aleluya. Es meternos en una plataforma. Por favor, escucha lo que estoy diciendo. Ya fuimos adoptados, amén. Pero si tú no te metes en la plataforma, en la escenografía, no lo comprendes. Creo que muchas personas pueden
pueden citar los versículos. Ya morí con Cristo, tengo vida. Pero tú no te estás metiendo en la escenografía. Inteligencia espiritual que tú estás viendo con tu espíritu, tú estás metido en. Eso es importante, hermanos míos. La inteligencia espiritual te hace parte de. Cuando tú ves con inteligencia espiritual, tú realmente te ves a ti dentro de la vida, dentro de la adopción, dentro de. Escúchame, ¿cómo se miden las películas? A ver, hoy día acá hay tantas películas. ¿Cómo se miden? Se mide en la capacidad de meternos en la mayor realidad posible. En la mayor realidad posible. Una vez fui con Giovanna a ver una película, estábamos los dos, y por atrás nos tiraban agua. Y tú estás así, de pronto te tira. De repente la tía te tiembla. O sea, tú te estás metiendo dentro de. ¿Comprendemos bien esa película, hermanos míos? Tantos han visto una película que ya no quieren ni meterse en el agua. Se metieron bien adentro, se los comió el tiburón. Yo no recomiendo películas, no estoy en esas cosas. Mi hermano aquí que vive con nosotros dice, usted compró ese aparato pero está pagado siempre. Está pagado siempre. Pues yo no soy adicto a cigarrillo, no soy adicto a licor, no sé, pero yo fui adicto a la televisión. Pues yo gobierno sobre él, no me gobierna a mí. Otra vez, la inteligencia espiritual nos hace partícipe del escenario. ¿Comprenden lo que acabo de decir? Creo que cuando Dios te dice, tú estás muerto con Cristo. Ok, estoy muerto, pero no te metiste en el escenario. Porque tú sigues luchando y luchando y luchando y luchando. Cuando Pablo nos dice que somos herederos, la inteligencia espiritual te mete dentro del escenario. Cuando Pablo nos dice que tenemos la vida interna, la inteligencia espiritual te mete dentro de la trama. Cuando Pablo te dice que somos justos con justicia perfecta, la inteligencia espiritual te hace sentir el agüita, el movimiento. Tú ves que tú realmente moriste con Cristo. ¿Por qué una persona no se la inteligencia espiritual? Porque no es responsable con el reino. La primera iglesia primitiva funcionaba de manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque aprendió el valor del orden. Ellos comprendían la operación divina, el sistema ordinal del orden de Dios. Dios no crea peces sin antes primero crear el agua. Dios no crea aves sin primero crear los cielos. Hay un orden de Dios. Y la iglesia primitiva sabía el orden de Dios. Inteligencia espiritual de saber el orden de Dios. En esta reunión que tuvimos en casa, un hermano decía, pastor, yo disfruto la Santa Cena. Yo lo veo, ¿estás metido en el escenario? Yo dice, pastor, yo disfruto, no sé por qué la gente no diezma, es un deleite. Oh, está sumergido. Está sumergido. Por eso fue que te invité a esta reunión. Las personas sumergidas en la dicha de la adoración, la dicha del diezmar. ¿Tú sabías que el diezmar es un privilegio, es un honor, es una... Hay gente que lo pospone 6 meses, 5 meses. ¿Cómo? Un irresponsable. Y luego quiere cambiar generaciones, cambiar naciones. No. Un cristiano ama.
¿Tú sabes la responsabilidad de la cena del Señor? ¿Tú sabes la dicha del bautismo en agua? Ustedes no saben este detalle, pero voy a abrir mi corazón. ¿Por qué me gusta hacer bautismo en agua? Además de enseñarles esas lecciones. Yo tengo un problema. Una vez que yo lo leo, yo me callo. Porque las 20 lecciones son basadas en el libro de Romanos. Obsérvenlo. Las 20 lecciones son basadas en el libro de Romanos. Justicia de vida, justicia de pago. Todos esos nombres los inventé hace años por inteligencia espiritual. Esos nombres no los vas a encontrar en libros de teología. Son verdad, marca registrada. Verdad viviente. Porque me metí en lo que es justicia. Ahora, mi secreto es cuando estoy bautizando a la gente y ya se acaba, yo me autobautismo. Me doy vuelta y otra vez. Porque para mí es una... Entiende, todo lo que el cristiano hace es por dicha. Tú no haces nada por esta vida que tú tienes, no es por obligación. Bautismo en agua, sí, después de 10 años. No, hombre. El bautismo en agua es dicha. Amén. Honrar a Dios con los bienes es dicha. Tomar la cena del Señor es dicha. Orar es dicha. Nos faltó tiempo el viernes. Hay un orden en las cosas. Cuando nos reunimos, el pastor dice, esta es la manera de orar, no la cambies. Sujétate. Sujétate. Muere tu manera. Obedece. Hay un orden. Amén. La iglesia funcionaba con un sistema ordinal. Había un orden en todo. Nuestro Dios trabaja en un sistema ordinal. Y tan ordenado que se requiere la inteligencia espiritual. Hay un orden para la familia. Hay un orden para la salud. Hay un orden para el matrimonio. Hay un orden para los niños. Todo el sistema de Dios es un sistema de orden. Nosotros queremos hacer lo que me da la gana. No funciona. Necesitamos comprender que el Espíritu de Dios no fue dado para una experiencia sensorial, sino para enseñarnos el orden. Y la gente hoy quiere experiencia, quiere sentir. Sin embargo, son irresponsables. No se trata de cuánto sentimos, sino de cuánto comprendemos el orden de Dios. El Santo Consolador fue enviado para enseñarnos el orden. Él fue dado para guiarnos a la verdad. Y tiene que haber un pueblo que quiere aprender. Un pueblo, tú no puedes enseñar al que no quiere aprender, punto. No puedes enseñar al que no quiere aprender, hermanos míos. Entendamos el orden de la operación divina. Entienda, escriba esto, por favor. Esto es inteligencia espiritual en pureza, en esencia. Entienda el orden de la operación divina. Primero, conocimiento. Segundo, sustancia. Y tercero, administración. Ese es el orden de la operación divina. Repito, amados míos, primero, conocimiento. Dios se quiere enseñarte el conocimiento de las cosas de Dios. Luego la sustancia que tú participes del ADN de Dios. Ya tú tienes esa sustancia dentro de ti. Y aquí la palabra sustancia debería ser porque aquí le hemos dado mucho material a eso. La fe da sustancia a las cosas que no se ven. Que el orden de Dios primero es conocimiento, explicarte cómo Dios opera. Segundo, tú le das sustancia a lo que estás entendiendo. Y tercero, comienzas a administrarlo para tu vida. Y la iglesia primitiva entendía esto. Entendamos esto. La gracia no es algo que te cubre. Ay, ay, ay. La gracia es algo que te gobierna.
Entendamos, la gracia no fue dada para cubrirnos, porque en el Antiguo Testamento Dios cubría los pecados del pueblo. Pero después de la cruz, Él se impartió como vida dentro de nosotros. Así que la gracia no te cubre, la gracia te da vida. La gracia es un principio de vida, morando en nosotros. Es la vida de Dios como nuestra vida. Que la gracia no es licencia para vivir desordenadamente. La gracia es el principio de vida, es la vida de Dios dentro de mí. Entiéndase, por favor. Porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te das cuenta que la gracia es gobierno? Esta palabra enseñorear es gobierno. Así la gracia es gobierno. Repito, Romanos 6:14, el pecado no se enseñorea de vosotros, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es gobierno. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entendamos esto tan profundo. El pecado no es un asunto de error o de falla. Señor, perdona mis fallas. No entiendes, por favor. El pecado no es un asunto de error o de falla. El pecado es un asunto de gobierno. Bueno, yo me equivoqué. Yo cometí un error. Yo cometí esa falla. No estás entendiendo. El pecado no es un asunto de falla o de error. El pecado es un asunto de gobierno. Cometí un error. No, lo siento mucho. Es un asunto de gobierno. Pero ahora entramos bajo un otro gobierno, la gracia de Dios. Por eso que se requiere la inteligencia espiritual, porque ahora comprendemos que la gracia es un asunto de gobierno. Mientras nosotros minimizamos el pecado como un asunto de error o de falla, no vamos a poder vencer su gobierno. Mientras tú sigas minimizando, es que tiene una falla, es que tiene un error. No. Él tiene un gobierno. Y la gracia no es una cuestión emocional, sentimental o sensorial. La gracia es un asunto de gobierno superior. Necesitamos comprenderlo, darle sustancia y administrarlo, las tres palabras. Entonces, comprenderlo, sustanciarlo y administrarlo, que estoy bajo un gobierno. La gracia me da un gobierno. La gracia en nuestras vidas es proporcional al conocimiento de Cristo resucitado. Ese es el comprender y la sustancia. Cuanto más conozco a aquel que está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros, más descubro gracia impartida para gobernar. Entre más tú conoces a Cristo, más gracia impartida para tu gobernar. Hoy te gobiernas más que ayer, porque esa es la gracia de Dios. ¿Entendemos esto? Permítame hacer esta pregunta. Los hermanos que estuvieron en el devocional, no respondan, por favor. Hacerte esta pregunta. ¿Qué da un hombre sin perder un miembro de su cuerpo que dé vida a otro? ¿Qué pregunta tan profunda? ¿Qué da un hombre sin perder un miembro de su cuerpo que dé vida a otro? La respuesta a eso es sumamente importante, porque eso es la gracia de Dios. ¿Tú comprendes eso? ¿Comprendes la gracia? Primero, ¿qué es inteligencia espiritual? Comprender. Luego, sustanciarlo. Y tercero, administrarlo. ¿Entiendes? Si yo doy un ojo, ciertamente te doy vida, pero perdí un miembro. Si yo dono un riñón, ciertamente te doy vida, pero pierdo parte de mi vida. Ahora, si yo dono mi corazón, te di vida, pero ya perdí mi vida. Amén, amados míos. Es tremendo eso. Si yo dono una pinta de sangre, te di vida, pero perdí algo de mi vida. De tanto que si doy 7 pintas de sangre, ya se acabó toda mi vida. ¿Qué dono de mí que no pierda mi vida? Pregunta muy importante. Aleluya. Un hombre da vida sin perder vida cuando da su esperma.
Entiendas esto, por favor. Tú das vida sin perder tu vida cuando das tu esperma. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento cubría. Es por ello que Mefiboset, descendiente de Saúl, se sentó a la mesa de David y era tratado igual. Lo que no saben, Mefiboset lo dejaron caer de bebito y se le partió sus piernas, su cadera. Así que de aquí para arriba era normal, sus piernas eran deficientes. Y cuando Mefiboset caminaba ahí maltrecho, cuando se sentaba a la mesa de David, la mesa le cubría. Y era igualito a todos los hijos de David. Y se le dio orden a ser tratado igualito. De la gracia en el Antiguo Testamento te cubría. Pero la gracia en el Nuevo Testamento no es así. La gracia en el Nuevo Testamento se te dio un esperma. Entiende lo que se te dio, lo que tú tienes en tu espíritu. La gracia en el Nuevo Testamento no se te cubre. Se te dio la vida. Cristo fue a gran extremo para darte su esperma, su gene. Él era el unigene, ahora es primogene, porque su gene se te dio. Tú eres victorioso por engendramiento. Dice primero Juan 1:12, los cuales no son engendrados por carne y sangre, sino por el poder de Dios. Tú fuiste engendrado, algo pasó en tu espíritu, tú fuiste engendrado. Ahora yo te pregunto, ¿dónde están las piernas del niño? En el gene. ¿Dónde están los ojos del niño? En el gene. En ese esperma están los ojos del niño. Y de hecho está hasta el cabello del niño. En el esperma están las piernas del niño, el color del niño, la estatura. Todo está registrado allí, en ese esperma. Oye, qué tremenda, hermanos míos. Entiéndase esto, la gracia es el esperma de Dios. Es la sustancia de Dios. Lo que usted tiene adentro es glorioso, póngale nombre. Eso saca un aleluya hasta una Biblia. Honestamente. Repito, ¿dónde están los brazos de bebé? Están en el esperma. ¿Dónde están las piernas de ese bebé? En el esperma. ¿Dónde están los ojitos? En el esperma. Todo estaba en el esperma, solo que no había desarrollado. Y a ti se te engendró en tu espíritu. Tú tienes una vida, la vida del Padre. Ellos la comprendían. Es una vida que reina. Una vida de principado, una vida de gobierno, una vida de victoria. ¿Dónde está esa vida? Ahí está metido. Ahí está metido. Descubre lo que tú tienes. Es una vida de gobierno. Y solamente la vas a comprender cuando te comprometes de responsable con el reino. Para esa vida requiere inteligencia espiritual. Pero Dios no da esa vida aparte de su reino. Wow. Esto es un mensaje, hermanos míos. Entiéndase. Si ya tengo la paz de Dios, ¿por qué no se manifiesta? Si ya tengo la vida de Dios, ¿por qué no se manifiesta? Si ya tengo la victoria de Dios, ¿por qué no se manifiesta? Estoy para terminar. Entiéndase, la paz de Dios no se manifiesta hasta que no decidamos gobernar. Dios te llamó a reinar. Lo hizo reyes y sacerdotes. Hasta que tú no decidas gobernar, la paz de Dios no se manifiesta. Vamos a orar. Y pasan 5 minutos. Yo cuando hago una reunión de oración y pasan 2 minutos y la gente no ora, yo enseguida ¡pum!, oro y termino. Oro y termino.
Porque Dios no se manifiesta hasta que tú no decidas gobernar. Joven, no pongas excusa. La vida que está en ti es para gobernar. Comienza a gobernar primero en la oración. Nunca te quedes callado. Comienza a gobernar. Abre una célula. Es que soy joven. Gobierna. Gobierna. Es que soy joven. Tengo que ser 20 años. No. Gobierna. El pastor era muy joven. La sacaba allá en sus taquitos allí. Ella pensaba que le iba a llevar al cine. Y la recogía y la llevaba en ese carro viejo a una célula. Ella pensaba que le iba a llevar al teatro, al parque. No, gobernar. Es lo que yo me sorprendo cuántos jóvenes no dirigen una célula. Yo digo, ¿qué está esperando el bendito? Tener 130 años para comenzar. ¿Qué está esperando? Entiéndase, la vida no se manifiesta donde no quiere gobernar. Yo recuerdo una hermana y agradezco a Dios porque Dios pone a las personas adecuadas. Ella se llama, o se llamaba, no estoy seguro, Marta Andrade. Y me decía, Pastor Joel, joven, no era pastor, joven, yo abro mi casa, yo me preocupo de los cafés y de los pastelitos. ¿Pudiera usted venir y dar un estudio bíblico? Ni corto ni perezoso. Yo cogí el libro de Juan. Yo recuerdo que compré el libro de Matthew Henry, expositorio. Iba ahorrando el dinerito, a comprar el primer libro de Matthew Henry, que hoy está digitalmente gratis. Todos los comentarios hoy están gratis. Ahora nadie tiene que comprar. Yo recuerdo que cogía el comentario de Matthew Henry, me leía todo el capítulo y hacía mi resumen, ya me preparaba y me iba con mi noviecita delgadita flaquita. Íbamos los jueves allí y ahí estaba. Así fueron mis comienzos. Responsabilidad. Dios da inteligencia espiritual a los responsables. Porque la vida que Dios te dio es una vida de gobierno. Cuando tú no decides gobernar, esa vida no se manifiesta. Escúchame, la paz no se manifiesta hasta que yo no decida gobernar. Hasta que yo no decida tomar responsabilidad del reino. ¡Wow! Tremendo eso, hermano mío. Así que no tenemos un problema de paz, tú sabías eso. Sino que tenemos un problema de decisión. No tenemos un problema de amor, tenemos un problema de decisión. La santidad es una decisión, porque todo en nosotros es una decisión. Si nosotros decidimos que el pecado nos gobierne o que la gracia gobierne. La pregunta no es si tenemos a Cristo, sino la pregunta es ¿quién nos está gobernando? Cristo no fue dado para meramente estar dentro de nosotros, fue dado para gobernar desde dentro de nosotros. Amén. La gracia solo se manifiesta a los que reciben el reino. Y termino. Hoy en día es la peor vergüenza del Evangelio que hay miles que tienen problemas para recibir, no tienen problemas para recibir a Jesús, pero sí tienen problemas para gobernar. Recibe a Cristo, son millones. Que Él te gobierne. 3. Decir gracia es reinar. Cristo no vino para que me sienta bien. Cristo vino para gobernarme. Qué maravilloso esto, hermanos míos. Hay una linda alabanza que quizás usted no la conozca o quizás sí. Es muy suave, la advierte. Quizás no la cante.
No se me duerma porque la voy a poner. Pero la letra es muy profunda. La letra me encanta. Fuimos diseñados para gobernar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Nuestra vida, nuestro todo. Por eso que los apóstoles querían explicar la vida. La vida ya llegó. La vida ya la tenemos. El gobierno de todo. Y cada día es una oportunidad para manifestar la vida, manifestar el reino. No hay más excusa. Es una vida para gobernar. Gracias por esta palabra, Señor. Si aquí hay un joven, Señor, que quiera rendir su vida a tu gobierno, te suplico, tócalo. Tu palabra no regresa vacía. Hay un joven que diga, yo quiero que mi vida sea responsable. La inteligencia espiritual se le da a los responsables del reino. Oh mi Dios, gracias por esta palabra. En Cristo Jesús oro, bendito Padre. Amén, amén. Muchas gracias, amados míos. Nos ponemos en pie. Les incomodo un ratito. Sí, Señor. Es una vida victoriosa. Es la vida de Cristo. Es la vida del reino. Es el esperma de Dios. Y todo está incluido. Y yace ya en nuestro espíritu. Pero tú exiges que entendamos el reino, que nos rindamos al reino. Y solo se manifiesta los que quieren gobernar. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Recibimos un reino inconmovible. Es el lugar de la estabilidad. Es una gracia que gobierna. Enséñanos qué es lo que tenemos. ¿Por qué es tan importante? Por eso que los apóstoles oraban una sola cosa: sabiduría, entendimiento espiritual en la voluntad que ya hemos recibido. Bendigo esta meditación, bendigo esta palabra, Señor, que tú tengas para bien bendecir. Y en Cristo Jesús decimos, amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados míos. Bendito sea Dios. Estuvimos orando por las necesidades de todos, porque les amamos mucho, mucho. Ni uno de ustedes escapó de la oración, ni de sus familias, ni de ustedes. Sabemos la problemática que hay en sus hogares, que es la misma que hay en los nuestros. Pero la diferencia es que nosotros hemos creído totalmente. Estuvimos orando porque el Señor abra el entendimiento en cada uno de nosotros y entender la importancia que tiene esto que vamos a hacer. Es vida. Amén. Es vida, pero no se va a llevar a cabo si no abrimos nuestro corazón y lo creemos realmente. El diezmar es una dicha, es un privilegio, es un gozo. Antes de pagar tus biles, eso es lo primero que das, porque al darle al Señor el resto de tu salario es bendecido. El día que nosotros lo entendimos, el día que decidimos entregar esa casita pequeñita, pero se la entregamos al Señor, ha sido bendición tras bendición. Los problemas no se han acabado, el aire estuvo a punto de llevarme al techo, pero es bendición tras bendición tras bendición. Si tú quieres bendición en tu vida, toma esto con la seriedad, la responsabilidad que esto lo amerita. Tomando el pan en las manos. En una ocasión Jesús, hablando a Nicodemo, le refirió estas palabras y le dijo: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo,
y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas aún tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y el mundo no la conoció, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque eran malas sus obras. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Oremos, hermanos. Hermanos, Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia espiritual, Amén. la cual nos dio a través de su Hijo y la derramó sobre la cruz. En esa cruz pagó el precio por nuestros pecados. Representando este pan, comemos vida, comemos salud, comemos a Cristo Jesús, comamos verdad. Comemos vida. De la misma manera, tomando esta copa, representando su sangre derramada en la cruz por nosotros, es la nueva imagen de cada uno de nosotros, es la nueva vida, la vida que el mundo va a ver a través de nosotros. Tomamos su sangre, tomamos un nuevo pacto, una esperanza, la gloria, tomamos su sangre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomamos vida. ¿Varón? Bendito Dios.